Bienvenidos a Balance en Ayurveda, un espacio donde hablaremos de nuevas formas de interpretar a tu cuerpo, mente y alma. Acompáñame a mí, Laura Luján, a revelar el gran conocimiento de esta antigua y maravillosa ciencia. Todas las cosas que existen en este mundo, siendo tangibles o no, tienen un origen. El origen nos permite rastrear la historia, la evolución, los retos y el pasado de un ser, un objeto, un hecho o una situación. Al estudiar o racionalizar el origen, tenemos oportunidad de aprender sobre el contexto o ambiente de desarrollo y sobre su evolución si es que existiera, brindándonos la oportunidad de entender de dónde vienen los conceptos que originaron el elemento que estamos analizando. Como todo lo conocido por el hombre, la ciencia ayurvédica también tiene un origen y un porqué. Es de suma importancia que entendamos un poco de su razón de ser para encontrar más utilidad en sus valiosos conceptos. Cada disciplina científica o metafísica tiene como base u origen una interpretación filosófico-matemática de la naturaleza y sus reglas que la caracterizan y la distinguen. Esto también es cierto para la Ayurveda. El sistema o filosofía Samkhya, como muchos que la estudian la conocen, es una de las 6 doctrinas clásicas del hinduismo y fundamento principal de la Ayurveda. La filosofía Samkhya se basa en un concepto dualista y enumera 25 tattvas o entidades reales que conforman la realidad presente. Ahora bien, quizá te estarás preguntando, ¿qué relación tiene esto con lo que he escuchado sobre la Ayurveda? O si no sabes nada de la Ayurveda aún, ¿por qué me ha de interesar el origen de dicha ciencia? La respuesta es sencilla. El objetivo principal de la Ayurveda es la unificación de cuerpo, mente y espíritu para el desarrollo íntegro. Para muchos, la parte física, la digestión y los alimentos son conceptos muy fáciles de entender y poner en práctica. Pero cuando estos conceptos se elevan a ser relevantes y piezas claves para tu desarrollo íntegro, entiéndase a un nivel emocional espiritual donde tu felicidad se ve afectada directamente por estos, entre otros, es justo ahí donde es útil comprender la fuerza de origen que mueve esta ciencia. Sin este fundamento, la Ayurveda más bien podría transformarse en una dieta o en un plan alimenticio, perdiendo su valor real. Quisiera darle la más cordial bienvenida a Laura Luján, estudiante y practicante de la Ayurveda, naturópata certificada, alumna y maestra de yoga con más de 5 años dedicados al entendimiento y divulgación de todos estos útiles conocimientos. Ella nos explicará el concepto dualista del Samkhya, así como los tattvas, y la gran importancia de entender estos elementos antes de empezar a profundizar en la Ayurveda. En India existen 6 escuelas filosóficas importantes, y una de ellas es la filosofía Samkhya, que en sánscrito significa enumerar, y es una de las corrientes filosóficas más antiguas y que tiene principios que fueron tomados como base para otros conceptos filosóficos. Del Samkhya es de donde nace la filosofía del yoga, y toma muchos principios de esta corriente que también va a proponer en su práctica, y es por eso que, si practicamos yoga, nos vamos a identificar muy fácil con esta filosofía. El Samkhya se basa en un sistema dualista donde toma los principios de Purusha y de Prakriti, que son, literal, conciencia y materia. Y estos son los creadores de todo en el universo. Se dice que cuando Prakriti entra en contacto con Purusha, que es la conciencia, se crea el mundo tal y como personalmente lo percibimos, pero esto es porque la materia, que es Prakriti, modifica nuestra percepción. Prakriti se refiere a todo lo que nosotros podemos percibir por medio de los sentidos, y es por eso que lo sentimos tan real e incluso lo describimos como una realidad, cuando realmente nuestra realidad es Purusha, que es la conciencia.
Cuando comenzamos a explorar nuestra conciencia y nuestra naturaleza, Prakriti va a llegar a modificar nuestra percepción. Pero cuando exploramos y entendemos las cualidades de la naturaleza en sí, de una forma mucho más subjetiva, pues la conciencia alcanza su objetivo. Purusha llega a alcanzar su objetivo. El Samkhya, además de ser un sistema dualista, también es un sistema realista, que reconoce la existencia del mundo material o tangible, así como nosotros lo podemos percibir por medio de los sentidos y lo que prácticamente conocemos como creación. Hay otras corrientes que no reconocen el mundo, sino que únicamente lo describen como una percepción o una ilusión. La filosofía Samkhya también tiene un principio ateo, aunque más que ateo es un principio no teísta, porque no requiere y tampoco reconoce la existencia de una deidad en sí. El Samkhya no habla de Dios y no lo va a incluir dentro de su propuesta de la creación, dentro de su propuesta de percepción o cómo nosotros interactuamos con el mundo. Pero aunque no lo incluya, tampoco lo descarta y no niega su existencia. Es por eso que tiene principios no teístas. Y si está el concepto de Purusha, que se refiere propiamente a la conciencia, al alma o al espíritu, no hay un reconocimiento de Dios en sí, pero sí hay un reconocimiento que tenemos un alma o un espíritu. También hay que tomar en cuenta que esta filosofía no habla de una religión y no es una religión tampoco. Es una corriente filosófica que sí se tomó de base para diferentes religiones, como el hinduismo, como el jainismo y el shivaísmo. En el Samkhya se reconocen 25 tattvas, que los tattvas se refieren a principios o entidades que conforman la realidad. Purusha y Prakriti son los dos primeros principios de donde salen los demás. Purusha aparentemente entra a Prakriti y va a generar este contacto, y a partir de ahí va a generar todo lo que nosotros logramos percibir como universo. Y digo que es aparente porque es la forma en que nosotros logramos entenderlo y percibirlo, porque nos cuesta separar un poco la idea de lo material con lo espiritual. Pero últimamente pues no puede ser así, porque las cualidades de Prakriti y de Purusha son completamente opuestas. Entonces nunca pueden entrar en contacto y no pueden crear nada. Solo es algo que nosotros identificamos y que nosotros percibimos por medio de los sentidos y por medio de nuestra existencia. Purusha, para describirlo más a detalle, es completamente libre de todas las cualidades materiales. Por eso es que es expansivo, es inactivo. Purusha no crea nada. Es inmutable, es decir, que no cambia y no se transforma. Es eterno. Purusha es conciencia pura, que contempla el mundo o el plano material, en lo físico, en lo sutil, y es completamente estable. Se representa en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro ser, y es el estado más puro. Y si reconocemos que todos venimos de Purusha y que eso somos conciencia, entonces venimos de una misma fuente de conciencia y por lo tanto, pues todos somos lo mismo. El alma, o como nosotros querramos llamarle, el espíritu, es mucho más silenciosa y es espectadora de la materia y únicamente va a observar. Por ejemplo, cuando meditamos, y quienes han meditado pueden llegar a sentir esto mucho más claro, mucho más entendible, ya que hay una parte en nosotros que logra observar todo sin necesidad de ver, escuchar, sentir, ya que incluso podemos observar nuestros propios pensamientos. Y entonces, si yo puedo observar mis pensamientos, pues yo no soy mi pensamiento, soy algo más. Prakriti es la materia, y al contrario, pues sí va a producir, sí crea, sí es activo, es mutable, logra cambiar, también transformarse, y eso es la materia, el pensamiento, las emociones y todo lo que es mucho más tangible. Prakriti sí va a producir nuevos principios. ¿Por qué? Porque está constantemente cambiando y transformándose. Prakriti también es perceptible, tanto lo tangible como lo intangible. Y lo podemos entender de una forma más fácil porque podemos ver, tocar, sentir, oler y percibir
Y es por eso que nos identificamos más fácilmente con el principio de Prakriti, ya que es con lo que interactuamos día con día. Prakriti está además conformado por 3 gunas, que son principios activos y energías sutiles. Recordemos que Prakriti está constantemente cambiando y se ve influenciado por estas cualidades, por estos gunas, que son Sattva, que se refiere a la armonía, a la luz, a todo lo que es equilibrado, puro, al balance en sí. Sattva significa verdad, entonces se refiere a todo lo que es este estado mucho más iluminado y balanceado. Rajas, que se refiere al dinamismo, al movimiento, a la pasión, es mucho más estimulante, genera cambio, es actividad pura. Y Tamas, que es al contrario, representa la letargia, frena el cambio, obstruye, ¿verdad? Representa la oscuridad, la destrucción, la inercia. Y estas son 3 cualidades que nos llegan a unir con el mundo físico. Hay una analogía que hace referencia a los 3 gunas como los 3 hilos que forman una cuerda. Y todos estamos constituidos por estos 3 gunas, pero los tenemos en diferente proporción. Prakriti entonces pues tiene como parte fundamental este balance de los 3 gunas, de Sattva, Rajas y Tamas. Y vamos a encontrar la manifestación de estos 3 en todo, en lo que comemos, en cómo nos expresamos, cómo nos sentimos, las relaciones que mantenemos con otras personas, en lo que hacemos. Y lo importante es reconocer la presencia de estos 3 gunas y lograr observarlos. Esta relación también la podemos ver manifestada en el Trimurti, que se refiere a las 3 formas en la religión hinduista, donde existe una relación entre Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma es el dios creador, representa a Sattva. Vishnu es el preservador, el que mantiene, que representa a alguna Rajas. Y Shiva es el destructor, que representa a Tamas. Pero la combinación de estos 3 hace un balance perfecto en la naturaleza y logran coexistir en nosotros mismos y en todo en la naturaleza. Siempre estamos en este constante cambio de crear, de preservar y de destruir. Y todo en la naturaleza es así, y nosotros también somos así. Si no hay destrucción, no va a haber espacio para más creación. En la naturaleza todo es creado y constantemente se van creando células nuevas para el crecimiento y la transformación de todo. Por ejemplo, una flor, una fruta, una semilla debe destruirse para lograr transformarse en una planta. Y una flor también debe destruirse para convertirse en un fruto que también trae nuevas semillas para seguir con el ciclo y volver a crear. Y tiene un periodo donde también se mantiene. Luego de analizar a Purusha y Prakriti, los primeros 2 tattvas en la filosofía Samkhya, vamos a ver otros 3 conceptos fundamentales, que es de donde se manifiesta Prakriti, que es la materia. El primero es Buddhi, que se traduce como intelecto. Pero ese intelecto más como razonamiento. Buddhi va a tomar toda la información del exterior por medio de los sentidos y los va a interpretar con un sentido mucho más racional. Otro tattva es Ahamkara, que se refiere al ego, y es el concepto del yo. Es el sujeto que está experimentando todo. Sobre todo es ese sujeto que busca el placer y que experimenta el dolor. Ahamkara se identifica con el mundo material, con lo tangible, con los pensamientos y las emociones, y es el que se siente parte del universo y busca el placer sensorial por medio de los 5 sentidos. Y el tercer concepto es el concepto de manas, que se refiere a la mente. Es la mente consciente, el lugar donde están las emociones, los pensamientos, la memoria, y la función de manas es recopilar la información que hay fuera por medio de los sentidos para poderla interpretar. Ya se la pasa a Buddhi para que pueda racionalizarla y poder ir poniéndole más cualidades a esta información, porque manas no tiene esa cualidad de razonamiento y tampoco de discernimiento, únicamente se atrae por los sentidos y comienza a recopilar la información. Es por eso que en yoga, en ayurveda y en otras prácticas se habla de calmar la mente.
pero es la referencia a que esas fluctuaciones de la mente que nos cuesta controlar, irlas cesando, porque siempre están hacia afuera por medio de los sentidos, siempre están estimulándose. Y el objetivo es llegar a un estado en que estas fluctuaciones de la mente se puedan controlar y vayan cesando. Y es ahí donde nuestra verdadera naturaleza, nuestra alma, nuestro espíritu, puede verse sin modificaciones y en un estado mucho más puro. Nuestra esencia siempre va a ser Purusha, la conciencia pura, que no hace nada, ni siquiera tiene moral, no tiene placer, no tiene dolor. Purusha no juzga, no clasifica nada como bueno y malo, sino que únicamente existe y coexiste con el resto del universo. Es como el sol que solo alumbra y existe y hace lo que debe hacer. El sol no va a atenuarse y no va a intensificarse porque nosotros lo querramos, sino que somos nosotros quienes nos adaptamos al sol, a sus ciclos, a su intensidad. Nosotros somos los que cambiamos, los que de pronto sacamos la sombrilla para darnos sombra, o nos asoleamos, hervimos agua en el sol o lo usamos para secar la ropa, pero el sol solo existe. Al igual que Prakriti, que cambia y modifica según la influencia que hay. Prakriti es la naturaleza, la materia, y que va cambiando y se va modificando según todo su entorno. La propuesta implícita entonces de la filosofía Samkhya es saber reconocer y aceptar que todo es un continuo cambio y poder trascender la identificación en estos gunas para alcanzar la iluminación o la conexión nuevamente con Purusha. Sentirnos conectados con nuestra esencia, con toda la naturaleza y con lo demás. Aprender a vivir en este mundo y poder interactuar en él, en el mundo de Prakriti, de la materia, pero siempre sabiendo que nosotros somos conciencia. Entonces, si Purusha es la conciencia pura y nosotros somos parte de esa conciencia, y Prakriti es la materia que es cambiante, entonces todo nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, se va a crear por un estado de confusión. Es porque nuestra esencia, nuestra conciencia corresponde a Purusha, pero nos estamos identificando en el plano de Prakriti. Nuestro buddhi, nuestro intelecto, nuestro ego, ahamkara, y manas, nuestros pensamientos, se identifican con el plano material, incluyendo lo tangible, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y esto nos lleva a sufrir o a sentir placer. Si sentimos placer, pues sabemos que es sufrir, y pues no vamos a estar en un estado de conciencia estable, sino que va a haber mucho movimiento y mucha turbulencia. Según el Charaka Samhita, el desbalance o la enfermedad es el olvido de la verdadera naturaleza como espíritu. Cuando nos olvidamos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no somos seres humanos con una experiencia espiritual. Cuando el aspecto espiritual no es parte de la cotidianidad de las personas o no lo hacemos parte de nuestra vida diaria, es entonces donde nos identificamos con el plano material y se nos olvida completamente que somos, en esencia, somos conciencia pura, somos alma o espíritu, como querramos llamarle. La filosofía Samkhya se basa en la ley de la polaridad, y eso lo vamos a ver más adelante con la teoría de los 5 elementos. Pero se refiere a que si no sabemos, por ejemplo, qué es el placer, entonces pues no sabemos qué es sufrir. Así como no sabemos qué es la noche sin experimentar el día, y no sabemos qué es la tristeza sin haber experimentado la felicidad. Ahí ya llevamos 5 tattvas, que son Purusha y Prakriti, Buddhi, Ahamkara y Manas, y es la base de la Ayurveda y de dónde se deriva. Vamos a ver a profundidad qué es Ayurveda y el resto de los tattvas, porque todavía faltan 20, que son los 5 sentidos, los tanmatras, los 5 elementos, los mahabhutas, los 5 órganos de percepción y los 5 órganos de acción. Este es un programa informativo que no debe sustituir la consulta médica. Si deseas hacer cambios en tu rutina de salud, por favor consulta a tu médico. Narrado por Laura Luján. Mantengámonos en contacto.
Sígueme en Instagram y redes como @LaWellnessJunkie. Prólogo por LNA. ¿Quisieras saber más sobre Ayurveda? Descarga nuestro PDF para obtener más información. Esta es una producción de Sputnik Media, producido por LNA. Mezcla de sonido por Mike Zhu. Agradecimientos especiales a Cami Asghar, Richard Burnett y Tim Tocello. Sputnik Media.